En el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias, oh Dios. Permíteme en el día de hoy poder comunicar esta reflexión a todos los que pueden ver y los que pueden escuchar. Bendice, oh Dios, a todos aquellos que están en contacto, oh Dios, con este canal. En el nombre de Jesús, bendícelo de una manera especial. Gracias, Señor. Hoy yo quiero hablar en esta corta reflexión sobre la voluntad de Dios. Es un tema muy amplio, muy extenso, muy complejo. No voy a decir complicado, muy complejo, que se puede hablar sobre este tema, pero bastante. Pero vamos a dar una pincelada para mirar algunas cosas. Cuando alguien acepta a Jesucristo, a Dios como su Dios, a través de Cristo, al Espíritu Santo de Dios, su meta, ¿cuál debe de ser? Su meta, según pasan los años. Y esta reflexión va dirigida a todos aquellos que dicen que conocen a Dios y que le sirven a Dios, aquellos que profesan fe en el Señor, aquellos que viven la fe que profesan en su vida diaria, en su vida práctica. Cuando alguien reconoce, acepta a Jesucristo como su Salvador y reconoce su condición de pecador, debe de tener una meta. Debe de ser la meta principal de su vida. Cuando una persona acepta a Jesucristo, la Biblia dice que es un niño y empieza a beber la leche espiritual, las cosas sencillas de la palabra del Señor, y empieza a aprender dependiendo del interés y la búsqueda que tenga de Dios. Pero debe establecer una meta, y la meta principal de cada persona que se ha convertido al Señor, no importa cuántos años lleve, cuántos años tenga, debe de ser de conocer a Dios. Debe de ser de conocer a Dios. ¿Se imaginan ustedes en un gobierno terrenal? En un gobierno terrenal, en la casa de gobierno, el presidente tiene su posición y hay protocolos para poder acercarse al presidente y hablar con él. Pero por lo regular se restablecen en el diario vivir relaciones y mucha gente conocen al presidente, lo ven casi todos los días, y así sucesivamente pasa en las compañías, en las corporaciones, en las fábricas, en un hospital, en todo donde trabajen personas, se conocen quiénes son los jefes. Hay muchos lugares, porque toda regla tiene su excepción, hay muchos lugares que no, pero nosotros aquí más aquí, los que aceptan al Señor, su meta debe ser conocer a Dios. Y ahora yo pregunto, ¿conoce usted a Dios? ¿Pudiera usted contestar esa pregunta si usted conoce a Dios? ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Y de ahí surgen muchas preguntas. ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué mucha gente en nombre de Dios emprenden muchísimas cosas
y fracasan. ¿Acaso no era la voluntad de Dios? Porque muchos se atreven a afirmar en muchas cosas que han emprendido y no han salido airosos, no han salido triunfantes, pero proclamaban que era la voluntad de Dios. Y muchos que profesan conocer a Dios. Entonces yo quisiera que miráramos en la Biblia, miráramos en las Escrituras, para ver si tenemos alguna claridad, a ver si las Escrituras nos dan una luz a nosotros para poder hablar un poco sobre esto, la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, conociendo a Dios. Cuando usted entra a trabajar en una compañía, sea un banco, vamos a poner así, a un banco que entre a trabajar, usted empieza a aprender los procedimientos que tiene ese banco y puede ir escalando posiciones, se va moviendo de una posición, puede empezar como un cajero y de ahí lo va moviendo, pero va aprendiendo todo cómo trabaja ese banco. Y cuando alguien llega a ese banco y trata de solicitar un préstamo o algo, necesita la aprobación muchas veces de 2 o 3 personas y que todo sea verificado. ¿Y basado en qué se dan las aprobaciones? ¿Se aprueban las cosas? ¿Basado en qué? Porque conocen cuál es la voluntad de ese banco, cómo trabaja ese banco, qué ese banco persigue, qué ese banco busca. Entonces, aquí en Dios, los que decimos que conocemos a Dios, que lo hemos recibido y que le servimos a Dios, debemos conocer quién es Dios. Debemos saber quién es Dios. Bueno, sabemos que Dios está en el cielo, vive allá arriba. Para muchos parece un cuentecito de hadas, un cuento de niño, pero es una realidad. Y yo hago la pregunta, ¿conoces usted a Dios? Y esa pregunta va para todos, empezando por mi persona, que estoy aquí hablando. En primer lugar, nosotros tenemos que colocar a Cristo como el único fundamento valedero para nosotros poder acercarnos y conocer a Dios verdaderamente. Conocer al Señor. Porque Cristo vino a ofrecer un sacrificio de expiación para establecer la relación que la humanidad había perdido con Dios. Y Cristo vino, y podemos eso verificarlo en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, podemos verificar lo que Dios hablaba, lo que Cristo hablaba sobre el Padre Dios. Entonces, es necesario poner a Cristo como único fundamento valedero para establecer una relación con Dios. Porque dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para venir a conocer a Dios, tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. Pero qué lindo y qué bueno que el Señor ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, los pecadores arrepentidos, intercediendo por el mundo, está el Señor, pero nos dejó su palabra. Ahora, en esto de conocer a Dios, no es un asunto de escoger lo que me conviene y dejar a un lado lo que no me conviene. Dios es recto en todas sus cosas. Dios es vertical. Dios tiene una posición establecida. Dios no tiene variación. Dios no tiene variación. Por eso la Biblia dice que si nosotros somos fieles, Dios es fiel. Y si somos infieles, Dios permanece fiel. O sea, Dios tiene una sola posición. Entonces, no podemos escoger como voluntad de Dios, como conocer a Dios,
lo que nos conviene a nosotros y lo que no nos conviene, dejarlo a un lado. No te puede desviar a lo secular, a las cosas seculares, para tratar de buscar la voluntad de Dios allá afuera. La voluntad de Dios está aquí en su palabra escrita. Este documento divino, como yo siempre le llamo, este documento, la Biblia, ahí está la verdad de Dios revelada. Para conocer a Dios, Dios se ha revelado hasta donde Él ha querido hacerlo, porque Él es soberano. Nuestra mente es una mente finita, es una mente ilimitada, es una mente muy pequeña, y Dios es demasiado grande para caber en nuestra mente. Quiero que usted entienda esta expresión humana. Dios es demasiado grande para caber en nuestra mente, pero Dios se ha revelado hasta donde Él ha querido, y a través de la historia vemos muchos hombres que Dios los escogió, los llamó, y que agradaron a Dios, hicieron su voluntad, y ese es el deseo de Dios. En el mensaje de la gracia, en el mensaje de la salvación, en el mensaje llamando al arrepentimiento, en el mensaje llamando a la reconciliación con Dios, de que la gente llegue a conocer a Dios. Y hay miles y miles que profesan el cristianismo, que profesan ser cristianos, pero muchas veces sus actuaciones, sus hechos, la demostración de cómo ellos actúan, da a entender de que no conocen verdaderamente a Dios, de que verdaderamente no saben quién es Dios. Y es tan sencillo, no es un asunto difícil. Hablar de la voluntad de Dios, dije que era un tema muy amplio, complejo de hablar, pero conocer a Dios no es difícil. Hay un lenguaje sencillo en la Biblia donde se puede leer, y vamos a mirar verdaderamente para conocer a Dios, qué es lo que hay que hacer, y para conocer la voluntad de Dios, que eso es lo importante. En el Padre Nuestro reza y dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad es el deseo de Dios. Lo que Dios desea que tú hagas, como Dios desea que tú vivas, como Dios desea que tú reacciones, como Dios desea que tú te comportes, como Dios desea que tú muestres que eres luz, como Dios desea que tú muestres que eres sal de la tierra. Simple y llanamente. No te desvíe a lo secular, porque afuera vas a encontrar tantas voces diciendo y hablando de lo que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios está aquí en la Biblia, en este libro sagrado, escrito en un periodo de 1500 y tantos años por diferentes hombres de diferentes culturas, de diferente preparación, en diferentes lugares, y concuerda porque la inspiró el Espíritu Santo glorioso de Dios. Inspiró la Biblia, la Sagrada Escritura. Vuelvo y pregunto, ¿conoce la voluntad de Dios? ¿Conoce cuál es el plan, la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo Dios quiere que tú seas? ¿Quién Dios quiere que tú seas? ¿Dónde Dios quiere llevarte? ¿Dónde Dios quiere elevarte? ¿Dónde Dios quiere que tú llegues? Lo que Dios quiere que tú alcances. ¿Conoces tú la voluntad de Dios? ¿Te ha dedicado a indagar, a buscar cuál es la voluntad de Dios? Desde los más altos que están encumbrados, con posiciones, con llamado, con ministerio, hasta el más pequeño, debemos de conocer la voluntad de Dios. Debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay un peligro en esto, y voy a hacer un paréntesis
hay un peligro en esto, de que muchas veces la Biblia utiliza un término, y es la palabra ayo, o sea, un guía para traernos de este lugar a este lugar. Entonces, hay muchas personas que están enseñando cuál es la voluntad de Dios y han creado mucha confusión, porque este que está en esta plataforma dice una cosa, aquel que está en la otra plataforma dice otra cosa, el otro dice otra cosa. Y la Biblia, cuando uno lee los libros de la Biblia y los diferentes escritores que vivieron en diferentes épocas, ellos no se contradicen en las enseñanzas, ellos no se contradicen en lo que es la voluntad de Dios, todos están de acuerdo, todos están en la misma vertiente de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, hoy día han aparecido muchos llamados hombres de Dios y en nombre de Dios enseñando, y muchas personas se llevan de ello, pero uno tiene que verificar las cosas que le dicen a uno y que le enseñan a uno. Y ahí está la Biblia. La Biblia no es para uso exclusivo de unos cuantos. La Biblia es para todo el mundo. Por eso es el libro más editado y más vendido en toda la historia de la humanidad. La Santa Biblia. ¿Por qué? Y ha sido escrita en todos los lenguajes de la tierra y distribuida por el mundo entero. Entonces es muy importante no desviarnos para allá, porque nuestra meta es conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo esa meta trazada de ir conociendo todos los días la voluntad de Dios, que es la que me va a guiar a un final feliz y de gozo. ¿Cómo puedo conocer a Dios y su voluntad? ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo yo sé que lo conozco? ¿Cómo usted sabe? Si yo me acercara a usted, hágase de cuenta que soy una persona de la calle, un amigo, y me acerco a usted que es cristiano, y le digo, ¿cómo puedo conocer a Dios? Y después que vengo, me preguntaría, ¿cómo sé que lo conozco? ¿Cómo usted sabe que conoce a Dios? ¿De qué manera? Dios no tiene una fotografía que lo identifique, pero está en su palabra. Dios es espíritu, es autoexistente, Dios es eterno. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de Dios, del que me ha enviado, dijo el Señor, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esto agrada a Dios. Y esta es la voluntad de Dios del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Para conocer a Dios hay que reconocer a Cristo como Salvador. Es el medio que hay para conocer a Dios, para tener un encuentro con Dios, para tener un acceso a Dios. Y el Padre nuestro lo expresa, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que se cumpla lo que agrada a Dios. Entonces vamos a conocer a Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo saber qué es lo que le agrada a Dios? Porque nosotros estamos aquí y nos abstenemos de muchísimas cosas con fin de agradar a aquel que nos llamó. ¿Y quién fue que nos llamó? Y nos perdonó, y nos regeneró, y nos rescató, y nos salvó, y nos ha dado promesa de vida eterna. Dios a través de Cristo. Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo Jesús, reconciliando el mundo con Él. Dios ha provisto todo a la humanidad, pero tenemos que ser cuidadosos
Tenemos que acercarnos y servirle a Dios con seriedad, con santidad. Tenemos que dedicar nuestra vida a Dios y conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Así de simple, así de sencillo. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones que son de vital importancia. Como cristianos, de vital importancia. Tenemos que tomar una decisión de estudiar una carrera. Hemos terminado la escuela secundaria, vamos a ingresar a la universidad. Debemos buscar la voluntad de Dios, si debemos ir a estudiar a la universidad o no ir a la universidad. Debemos de buscar la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios de que tú estudies. Si te vas a buscar en las escrituras específicamente, si Dios te prohíbe que estudie o no estudie, no la vas a encontrar. Pero como cristiano, tú vas a ir a ese lugar a estudiar. Y siempre mantén tu relación con Dios, porque las universidades te vas a encontrar con muchas enseñanzas que van a chocar contra tu fe, contra tu creencia, contra tu Dios. Lo van a poner en tela de duda. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te prepare y ir a estudiar. Dios no te va a prohibir que vayas a estudiar. Y tú dirás, ¿será tu voluntad que no estudie entonces, que te vas a quedar ahí mismo? La gente se prepara, porque muchos piensan entrar en familia, tienen que mantenerla, sostenerse ellos, contribuir en la sociedad donde vive, de una manera u otra. ¿Con quién me voy a casar? Si Dios te busca la novia o Dios te busca la esposa, si es la voluntad de Dios que te case o no te case. En el Antiguo Testamento, los padres buscaban, se hacían esos contratos, y todavía en algunas culturas permanece, de buscar al esposo y la esposa y casarlo de antemano hasta que llegara un tiempo y ya se juntaban para convivir como familia. Pero cada hombre, cuando se va a casar, se enamora. Mujer cristiana o hombre cristiano, cuando te enamora, y no podemos, porque no vamos a presumir que somos extremadamente unos santos. No, a usted tiene que agradarle físicamente ese hombre, esa mujer. Por supuesto que la atracción física juega un papel, pero también usted tiene que mirar el testimonio de ese hombre, de esa mujer. ¿Qué clase de hombre cristiano es? ¿Qué clase de mujer cristiana? Muchas veces pertenecen a la misma iglesia. Y usted puede poner señales a Dios. Y Dios, esas señales te las puede contestar. Sin tú hablarla con nadie, le puede poner señales a Dios. Hubo un pastor que le puso una señal a Dios, porque él pensaba que donde él estaba pastoreando no era el lugar donde Dios lo había llamado, y quería irse a una ciudad determinada. Entonces le puso una señal a Dios. Si tú quieres que yo vaya a aquel lugar y es tu voluntad, que me ofrezcan un empleo para yo irme para allá. Y no había terminado de hacer la oración cuando sonó el teléfono y lo llamaron de ese otro lugar ofreciéndole un trabajo, y dijo, déjeme pensarlo, le contestaré. Entonces dejó pasar el tiempo y se quedó allí donde él estaba. Estaba buscando la voluntad de Dios, pidió una señal y Dios se la contestó. Testimonio dado por los labios de él mismo. Entonces, si te vas a casar, esa es una decisión trascendental, porque va a entrar en la unión más sagrada que Dios ha instituido, que es el matrimonio. Vas a entrar a una empresa donde no podrás renunciar por cualquier cosa.
donde no podrá echar para atrás porque no me gusta. Entonces tienes que mirar y pedir a Dios que te dirija. Ponle señales a Dios. Pero que te case. Dios quiere que te case. Pablo dijo que mejor le fuera al hombre que se quedase soltero, pero si no tiene el don de continencia, que mejor se case para que no se esté quemando. Entonces, ¿en qué iglesia me voy a congregar? ¿Cuántas personas yo he oído hablando por ahí y ya van por la 10ª iglesia donde son miembros, buscando la voluntad de Dios? ¿En qué iglesia me voy a quedar? Si es tu voluntad, me quedo aquí. Te convertiste ahí, conociste al Señor a través de algún miembro de esa iglesia. Quédate en ese lugar. Si por alguna razón te mudas de ese lugar a otro estado, entonces donde tú llegues, ponle una señal a Dios que te lleve donde Él quiere que tú estés. Pero mucha gente habla muchas veces estas cosas y suenan como disparatadas. Ya van por la 10ª iglesia donde han estado. ¿Y cuál es la señal? ¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios de que te moviera de aquí o allí? Porque hay cosas que no te gustan. Donde quiera que tú te muevas, vas a encontrar cosas con las cuales vas a disentir. No vas a estar de acuerdo. Cuando no mire una cosa aquí, va a mirar otra cosa allá. Donde quiera que te muevas, van a aparecer cosas que tú no vas a estar de acuerdo. Pero son cosas que se pueden echar a un lado esas diferencias y continuar adelante, porque la Biblia nos manda a amarnos los unos con los otros. ¿Cómo voy a utilizar mi tiempo? Esas son muchas preguntas. Si oro a Dios para trabajar, tú oras a Dios y Dios te puede proveer un trabajo, pero tienes que trabajar porque Dios con los vagos no quiere nada. Si Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º, y Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, si tú estás buscando la voluntad de Dios para no trabajar, la Biblia dice que no coma. Entonces, quiere decir, en todas las actividades diarias, ¿tenemos que buscar la voluntad de Dios o no? Nosotros tenemos que orar a Dios por todo y dar gracias a Dios por todo. Y Dios nos da la sabiduría para nosotros saber elegir, saber escoger sin apresurarnos, sin adelantarnos, porque muchas veces fracasamos y lo grande es que hemos metido a Dios en el asunto. Y entonces, ¿quién quedó mal? ¿Dios o usted? No, usted. Si yo digo que es la voluntad de Dios que me mueva de aquí, por ejemplo, a Florida, que fue Dios que me lo confirmó, que es su voluntad que yo esté en Florida, y yo voy y luego descubro que no, que yo no quiero estar allí, que no es mi gusto, ¿quién fracasó? Dios, no fui yo. Entonces, tenemos que estar seguros cómo conocer cuál es la voluntad de Dios, qué le agrada a Dios. En todo el desarrollo de nuestras vidas, hasta en la recreación, en todo, debemos de buscar dirección de Dios. Pero Dios no nos va a poner como que fuéramos unos muñecos de hierro y tenemos que estar sentados aquí. Nosotros nos sonreímos como todo ser humano. Necesitamos descansar, necesitamos relajarnos, necesitamos tener actividades, porque la vida es una amalgama, es una serie de variedades que la vida tiene. Lo único que tenemos que hacer todas las cosas y no desagradar a Dios, no pecar en lo que hacemos. Dios nos ha dado el entendimiento de cómo agradarle a Él. ¿Cómo gasto el dinero que gano con la fuerza que Dios me da? Hay muchas personas, llamados cristianos, que tienen serios problemas económicos y no porque no tienen trabajo.
no porque no ganan suficiente dinero, inclusive hasta tienen un crédito muy malo, una mala reputación en lo que es su economía. ¿Y por qué? No se han organizado. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para sus hijos es que hagamos todas las cosas bien. Es que pensemos todas las cosas antes de hacerlas y no apresurarnos para hacer las cosas, porque todo en Dios tiene su tiempo. Entonces, Dios no te manda a que malgaste tu dinero. Dios no te manda, no es la voluntad de Dios que te ha mandado a que tú hagas lío, que tome prestado, que no pague y que te pase sobre lo que tú estás produciendo. Y muchas veces Santiago dice que pedimos para gastar, pero que gastamos, lo hacemos mal, porque gastamos para nuestros deleites. Entonces yo creo que es sabio buscar la voluntad de Dios. Y hay señales. Yo creo personalmente que hay señales basado en las escrituras, en la inferencia de lo que la Biblia me dice. Yo creo yo que debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Todas estas preguntas hay que ponerlas sobre la mesa y contestarlas. Pero ¿qué pasa? Hay una situación que es muy crítica y muy difícil. Y se han hecho encuestas de las personas cristianas llamadas que leen las escrituras y el porcentaje está por debajo de un 25%. El porcentaje. Oyen más a otros, siguen más a otros, se llevan más de otros. ¿Por qué? Porque no sacan el tiempo para buscar en las escrituras lo que Dios dice, todo lo que Dios dice, con detenimiento. Y cada día uno va aprendiendo más y aprendiendo más. En la vida hemos cometido muchos errores. Lo he cometido yo, lo ha cometido usted, personas que usted conoce, siendo cristianos, hemos cometido errores. Y los errores nos hacen levantar cabeza. Y los errores muchas veces encontramos en la Biblia y uno dice, aquí está la respuesta a lo que yo estoy buscando. Estas preguntas hay que ponerlas sobre la mesa, si conozco a Dios y si estoy haciendo su voluntad. Si conoces a Cristo, a través de Cristo, conoces a Dios. Y su voluntad tiene que hacerla. ¿Y qué son los deseos de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Los deseos de Dios. Dios desea que tú seas santo. Dios desea que tú seas apartado. Dios desea que tú aborrezcas el pecado. Dios desea que tú te apartes de todo lo que la Biblia declara que es pecado. Simple y llanamente. Entonces yo no sé por qué la gente se complica la vida. Hay 3 principios a seguir que son muy importantes. Primero, hay que estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Ese es el primer principio para uno hacer y conocer la voluntad de Dios. Estar dispuesto a hacerlo. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios desea que usted haga? Si esa pregunta se hace, todo el mundo levantará la mano. Pero cuando llegue el momento en el diario vivir, en la vida práctica, lo ejecuta, lo lleva a cabo. Y por eso que la gente comete muchos errores. Porque dicen que están dispuestos a hacerlo y hacen lo contrario. ¿Cuál es la dificultad que hay? Que a pesar de lo que profesamos, muchas veces no es lo que deseamos. Profesamos y decimos, sí, yo estoy dispuesto a hacerla, pero no es lo que deseamos. Queremos hacer lo que nos conviene a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que voy a presentar. Una persona va a hacer un viaje a una isla del Caribe, a cualquier país o a su país de origen cristiano, y dice,
estoy orando a Dios para ver si es su voluntad que yo haga este viaje. Pero tiene la reservación hecha, los pasajes están pagos, ya esperando el día para irse. ¿Qué está esperando? Que se presente en el transcurso una situación y que tú no puedas ir. Lo que va a hacer es poner otra fecha para ir. Pero si buscara, le pone una señal a Dios, si te conviene a ir, y hacerte la pregunta, ¿a qué yo voy? Mi viaje va a ser productivo, y pone sobre la mesa y analiza, porque dice que el hombre que va a construir una casa se sienta primero y analiza cuánto vas a gastar, cómo la vas a construir, el diseño, su estructura, dónde la vas a edificar. Es muy importante, pero ese es un principio, estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pide. Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, y Abraham obedeció y lo iba a hacer, y lo detuvo el Señor. Eso es lo importante. Pero queremos que Dios se adapte a nuestra forma de pensar, y no puede ser así. Dios no puede adaptarse a nuestra forma de pensar. Y no busque la voluntad de Dios abriendo la Biblia, cerrando los ojos y poniendo un dedo. Dios, háblame cuál es tu voluntad. No, fájese a leerla. Trabaje leyéndola y buscándola, escudriñando. Y usted encontrará qué es lo que Dios quiere para su vida. Esto es muy importante. Es de vital importancia. Dios se ha revelado en la Biblia. No te va a decir con quién casarte, pero no haga yugo desigual. No haga yugo desigual con un impío. Yo oigo personas cristianas y dicen que los esposos que tienen, que no son evangélicos, que Dios se los dio. Yo hasta el día de hoy yo no puedo entender eso. No lo puedo entender. Entonces, si te busca un hombre que no es cristiano o una mujer que no es cristiana, la Biblia te está diciendo que eso es yugo desigual. Si son novios y son cristianos, no pueden tener relaciones íntimas hasta que no consuman y se casen, porque es fornicación delante de Dios. Esto es muy importante observarlo. Todo lo que contribuye a tu crecimiento espiritual es la voluntad de Dios. Todo lo que contribuye a tu crecimiento espiritual, a tu formación cristiana, que la Biblia dice, esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios está interesado que seamos como Cristo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo lo que vaya en pos de tu santificación para asemejarte a Cristo, esa es la voluntad de Dios. Entonces no hay que estar haciendo tantas cosas y consultando y buscando, ayúdeme que quiero que ore para ver cuál es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que te santifique y que haga todas las cosas como Dios manda, como Dios desea. Tercer principio, comunión diaria con Dios. No es hoy oraste, mañana oraste y en 3 semanas vuelve a hacerlo. No, una comunión diaria con Dios. Una comunión diaria con Dios. Una lectura bíblica, estudio de la Biblia diario con Dios, donde Dios te va a hablar y va a empezar a entender y a comprender. Pero la gente tiene la Biblia en su casa amontonada una encima de otra. Y tienen todas las versiones, King James y el otro, Reina Valera y el otro. Y que gana con tenerla si no tiene una comunión diaria de escudriñarla. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso dice Dios, sobre ti. Te haré entender y te enseñaré. Escudriña la Biblia y va a aprender. Va a mirar qué Dios quiere para con tu vida. Pero tiene que estar dispuesto a obedecer, a seguir las instrucciones de Dios y no adaptar a Dios a tu pensamiento.
porque Dios no es un muñeco. Tú no vas a adaptar a Dios, le va a dar órdenes a Dios y le va a decir a Dios. No. No adapte a Dios a tus ideas, adáptate tú a Dios. Deseamos conocer cuál es su voluntad. Lo necesitamos y tenemos que desearlo también. Desea tú conocer la voluntad de Dios, lo que debes hacer y cómo hacerlo, para no cometer tantos disparates y tantas cosas que hacen, tantos malos testimonios y tantas cosas raras y extrañas que la gente percibe como que Dios está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Hay tantas cosas que yo pudiera mencionar, pero solamente quería en el día de hoy hablar un poquito sobre este tópico. En otra ocasión traeré un mensaje dedicado completamente a esto, con lujo de detalles, pero eran algunos principios de las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude a seguir haciendo su voluntad, agradando a Dios en todo. Señor, derrama tu bendición sobre aquellos que me han visto, me han escuchado. En el nombre de Jesús, bendícelo de una manera especial. Amén.